Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos a usar. A ver, yo creo que es mejor cambiar de sección. ¿Nos vamos a Israel? Vámonos de paseo. ¿Con Bacari? Vámonos a pasear. No, perdona. Que no es con Bacari, que es con Sergio Con Bacari. Sergio, dale, dale. Viste, flaco, vamos, dale. Hoy... Gaucho, al control. Poneme. La clásica lucha entre David y Goliat acá en Israel, que tuvo lugar en este valle en el que vemos acá. Dios, este es el lugar en el que fue el sueño de Jacob. Bueno, aquí estoy, en el valle de Cedrón, en Jerusalén, frente a las murallas de la ciudad vieja. Oficiales para el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Donde Juan el Bautista le hizo el bautismo a Jesús. Hoy tenemos una de esas historias que a todos nos encantan, que nos han contado en las escuelas bíblicas, en las catequesis, en los monitores, pero verlas in situ es algo espectacular. Así que os dejamos con Sergio. Y hoy vine al MKLA con la Biblia, por supuesto, a revivir el libro de Shmuel Aleph, capítulo 17. La clásica lucha entre David y Goliat acá en Israel, que tuvo lugar en este valle en el que vemos acá. Una lucha famosa, quizá la más famosa de todos los libros, la lucha entre un joven pastor colorado, de buen aspecto, contra el gigante filisteo amenazante. La lucha, la victoria, digamos, del pensamiento creativo contra la potencia militar, pero por sobre todo, luego de esta victoria, es la transformación de un joven pastor anónimo llamado David Ben Ishai en un héroe nacional que en un futuro cercano lo va a transformar también en el rey de Israel, quizás el rey más exitoso que hemos tenido. Así que vamos a hacer un recorrido entre Tel Shoka, que era donde estaba acampado el campamento filisteo. Vamos a bajar al valle Aelá, que es este que vemos aquí abajo, y después vamos a subir a Tel Azeka, que era donde acampó el campamento de Israel, del rey Shaul, al cual llegó David. Bueno, la historia se la voy a contar próximamente. Vamos a salir a caminar, nos espera un día agitado, pero lindo y emocionante. Vamos. בפלישתים עומדים אל ההר מזה, בישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. Ahora sí, tratemos de imaginar a los ejércitos filisteos en este monte. Estoy en el Tel Shuka y como ven todavía hay escombros de aquel campamento filisteo que estaba de este lado del monte con intenciones de atacar al campamento israelí que estaba en el monte de enfrente, que se llama Tel Azeka, y en el medio el MKLA. Lo que hay que tener en cuenta, el sol nos da de frente, pero no importa, nosotros vamos a seguir. Tenemos que imaginar que tenemos que saber que ninguno de los dos ejércitos se querían atacar, porque atacar significaría salir del monte de donde estaban, bajar al valle, y en el momento de atacar tenían que subir y enfrentarse con el ejército vecino que estaba enfrente y por supuesto tenía ventaja. Quien está abajo y empezaba a subir estaba en desventaja.
Entonces lo que deciden hacer los filisteos es enviar a Goliat. Goliat era un combatiente que venía de la ciudad de Gat, que era enorme, era un gigante que medía entre 2 y 3 metros, y este recorrido que estoy haciendo ahora es el que hacía Goliat cuando salía a este campamento, y durante 40 días, ahí está el monte Azeka, que voy a terminar ahí el paseo enfrente, y él lo que hacía era bajar por este sendero. 40 días seguidos lo hacía. No solo que bajaba, sino que cuando estaba en lo más bajo del valle, se ponía a gritar, llamando a que el ejército de Israel envíe también a un soldado. Él gritaba con soberbia y cínicamente, no solo que se reía del ejército de Israel, sino que también del Dios que tenían. Al estar parados acá semanas y semanas, unos enfrentes de otros, los filisteos decidieron usar este estilo de batalla, de combate, que era entre 1 contra 1, y quien ganaba la batalla tenía que matar al que venía de enfrente, y el pueblo que perdía, el guerrero que perdía, todo su pueblo era obligado a pasar a ser esclavos del ejército que había vencido. Era un estilo de combates muy común en la época antigua, y así también se evitaban muertes o masacres. Los gritos de Goliat, que bajaba por acá, por este sendero que estoy haciendo, amenazaban a Israel y fomentaban mucho miedo, porque Israel no tenía un soldado de la talla de este enorme que bajaba despacito con sus más de 2 metros. 40 días bajaba desde este monte y esperaba una respuesta del campamento israelí. Y acá es cuando nos hacen una pausa en la Biblia. Voy a dejar acá de filmar. Hacen una pausa en la Biblia porque nos quieren contar sobre una familia de Betlehem, de Belén, en los territorios de Yehuda, que se llamaba la familia de Ishai. Bueno, y yo creo que ya estoy en la cima de Tel Azeka, terminando el paseo. Lo que me gustó de este final es de que hay un montón de piedras blancas como estas que me estuvieron relatando la batalla entre David y Goliat. En cada piedra hay una oración del Tanaj, del libro de Shmuel Aleph 17, que es el que vine a revivir hoy. Y esto la verdad que emociona, porque uno va subiendo y va leyendo despacito cada una de las oraciones. Ishai, que era el padre de David, tenía acá en este monte, que creo que ya llegué hasta la cima, 3 hijos que habían sido reclutados para el ejército, para la lucha contra los filisteos, que estaban ahí enfrente, donde empecé hoy el paseo en Tel Shoka. Sigo mostrando las piedras con las oraciones. Y en el medio lo que vemos ahí abajo es el MKLA, donde fue la batalla. Pero el hijo pequeño de Ishai, que se llamaba David, se quedó en casa para ayudar al padre y para ser de pastor. Cierto día David llega hasta este lugar donde estaban sus hermanos. Y estamos en el Tel Azeka. Estos 2 árboles son famosos, ahora se los voy a mostrar. Vino para saber cómo estaban y para traerles también alimentos. Quería tener de ellos noticias. Estamos acá en los montes de Yehuda, como sabemos. Y cuando llegó a este campamento en Tel Azeka, justo en ese momento había... ¡Uy, qué lindas oraciones! Bueno, ahora las voy a leer. En ese momento había bajado... Acá abajo, aquí abajo, donde vemos el valle Aelá, había bajado Goliat. Lo que pasa es que tengo el sol de frente. Entonces él escucha a Goliat insultando no solo al pueblo de Israel, sino también al Dios de Israel. Y en la oración 26 del libro de Shmuel nos cuentan que a pesar de la reacción de su hermano Eliab, David se voluntariza a bajar.
a la batalla con Goliat. Y luego de que Shaul se convenció, trató de darle armamento y lo vistió con la ropa de acero de él mismo, que era lo mejor que existía en ese tiempo. Él era el rey Shaul y tenía, por supuesto, la vestimenta más apta y que más defensa tenía. De todas maneras, Goliat estaba en ventaja, no solo por su altura, sino porque estaba acostumbrado a vestir ese tipo de ropa, sabía cómo moverse, sabía cómo caminar. Es por eso que David, cuando empezó a bajar desde acá, David baja desde acá por donde están esos árboles, se saca todo lo que tiene y sacó de su bolsillo una honda y 5 piedras. Yo me voy a agachar y voy a agarrar una de las piedras porque es interesante, quiero que vean este tipo de piedra, que quién sabe, quizás sea esta la que haya tomado David, no. Ve, es una piedra que ahora me está quemando la mano y que tiene mucha punta y es muy pesada, es una piedra muy especial. No en vano se llevó de acá piedras David, era un experto en tirarlas. Ahora imaginémonos que estamos acá parados y nosotros somos el ejército de Israel, que estamos temerosos porque enviamos a un simple pastor ahí abajo a luchar contra un gigante Goliat palestino, y que en caso de perder, no solo que perderíamos la vida, veríamos cómo matan a David, a ese pastor, sino que teníamos que pasar a ser esclavos del pueblo, del ejército filisteo. Yo estoy acá parado y escucho, imaginándome a Goliat muerto de risa al verlo bajar a David por este sendero que vemos acá. Ese es el sendero que supuestamente bajó David hasta el valle, y se muere de la risa. Goliat estaba armado con una espada, una jabalina y también una lanza, y de repente Goliat de lejos se veía que no tenía nada. Lo que hizo Goliat, Goliat quiso terminar muy rápido la pelea, pero David se adelantó y lo quiero relatar porque está acá escrito. Vamos, lo vi acá que estaba escrito, así lo relatamos directamente desde la fuente. A ver si se lee. Acá dice: Veishlach David et yado el akli, veikach mishav even, veikla, veyach et aplishti, el mitzcho, betitva a even, bemitzcho, beyapil et panav arza. Acá nos cuentan cómo David agarró una piedra, bueno, y lo mató. Sí, lo tiró al piso con un solo piedrazo, y así la victoria de David pasó a ser uno de los cuentos más conocidos de la historia del pueblo de Israel y del mundo entero. Según lo que habían pactado con los filisteos, ellos deberían pasar a ser esclavos de Israel. Pero estos prefirieron escaparse para ese lado, para el lado de atrás de Tel Shoca, digamos. Israel los comenzó a correr, los alcanzó y los castigó. Hasta esta famosa batalla que hoy vinimos a revivir, hubo tranquilidad y paz en el pueblo de Israel. Vamos a recorrer acá un poquito donde estaba el campamento de Shaul y de Israel. Luego de este triunfo, rotundo triunfo de David, hasta esa batalla que hubo en el monte Gilboa, en el que el rey Shaul se suicidó, los filisteos no volvieron a atacarnos y pasamos a tener una época tranquila relativamente. En Israel había nacido un nuevo líder que al rey mucho no le gustó la idea. Fíjate qué cosa más bonita, y recorrer los mismos lugares y estar allí, imaginarnos y ver cómo fue el sitio donde específicamente transcurrió esta historia, que en definitiva nos habla de una batalla, pero el autor, que lo podemos encontrar en la Biblia, en este libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, recordamos, primer libro de Samuel, capítulos 16 y 17, ocurre esta historia, es quién gana las batallas. ¿Quién gana las batallas entonces y quién las gana hoy en día en nuestra vida?
es Dios. Dios es quien lucha por nosotros. Podemos ser su instrumento, pero si uno piensa en esta historia, este es un triunfo de Dios, es el triunfo de alguien que se pone en las manos de Dios. A mí has elegido, o Sergio ha elegido, nuestro corresponsal. Nuestro enviado especial. Ha elegido una de Con las... permiso, Sergio. Para mí es una de las historias más bonitas de la Biblia, de mi personaje favorito, que es David. Me encanta, bueno, habría tantas cosas que destacar. Me encanta su valor, su confianza en Dios. O sea, él está seguro de que Dios está con él, que Dios le ha hecho vencer otras veces y que puede hacerle vencer ahora. Y es verdad que le había hecho vencer otras veces, ¿verdad? Claro, es que a veces pensamos, digo, ¿de dónde le viene ese valor? Es que David ya estaba entrenado en las cosas de Dios. Para él Dios era algo cotidiano. Para él transitar, coger una onda, apoyarse en Dios era algo que era del día a día. Fíjate que eso es verdad, pero solo una verdad a medias. A ver, matízamela. Porque es verdad que él ya se había enfrentado con ondas y había matado osos, había matado leones, lobos, los animales salvajes se había enfrentado a ellos. Les había vencido. Pero ahora no tenía un animal salvaje delante. Tenía un filisteo armado hasta los dientes. Sí, un jugador de la NBA, vamos. Su escudo, su cota de malla, su casco cubierto, no tenía un hueco por donde darle la pedrada. Siempre en las imágenes se nos pone, ¿verdad?, esa imagen con la frente descubierta. Bueno, yo siento discrepar de todos esos dibujos, porque alguien que se pone una cota que pesaba casi 30 kilos, dudo yo que fuera con la cabeza descubierta para que... Bueno, pero es que Goliat iba de sobrado, ¿eh? Goliat era un mercenario profesional. Y, bueno, yo creo que se descontrola cuando quien le mandan allí es a un niño. Para él es una falta de respeto. ¿A quién mandáis? Claro, eso es lo que él dice. ¿Soy un perro para que me mandéis a alguien con palos? Y eso es lo que le descontrola. Y que lo pierde. Yo estoy... Claro. dice que deja su armadura, deja su jabalina. Yo creo que lo echa todo a un lado. De hecho, le dice, te voy a despedazar con mis manos, ¿no? Eres un mocoso, que vienes a pelear. Yo soy un gladiador. Y yo estoy seguro, el texto bíblico no lo dice, pero estoy seguro que él quitó su casco para decir, ahora te vas a enterar, porque es que de una aguantada te voy a dejar tu mano. Bueno, él empieza a correr, es decir, tiene tanta rabia, aquella situación le desborda como diciendo, pero ¿cómo se atreven estos judíos a entablar batalla con este mocoso, con este mequetrefe? ¿A quién mandan? Y se equivocaban. ¿Quién, el que parece más débil en las manos de Dios, es capaz de ser el más fuerte? Pero para eso hay que ponerse en las manos de Dios. Antes de llegar a cómo termina la historia, a mí me gusta eso. David se había puesto en las manos de Dios otras veces, Dios le había dado la victoria. Ahora era una situación muy difícil, pero quien confía en Dios, para él no hay dificultad. Fíjate que lo primero que tiene que hacer David es vencer la resistencia de su propia gente, que entre las burlas, los ojos bien grandes, como diciendo, pero tú quieres ir, pero ¿dónde vas? Si tú lo que tienes que hacer es volverte por donde, si eres un pastor de ovejas, anda, vete con las cabras. La resistencia de todos. En primer lugar, de su familia, de sus hermanos, que le acusan. A veces los tuyos son los más críticos. Sí. Le meten la cuchillada. Tú has venido aquí a ver una batalla. Vete a casa ya y vete con la falda de la mamá. Anda. Claro, que aquí eres el pequeño que vienes aquí a humillarnos a todos. Luego, las propias resistencias del rey, que cuando le ve de inicio le dicen, hay alguien que está dispuesto a traerle. Y cuando le ve, le dice, no vaya, hombre. Si eres un niño, hombre. Yo que pensaba que alguien iba a sustituirme, porque lo triste de esta historia es que Goliat era un príncipe filisteo. Un príncipe filisteo contra quién se tendría que haber enfrentado. Con otro de igual rango. O Saúl,
o Jonatán, contra los reyes, contra el príncipe, contra quien tenía armadura, quien estaba formado en la guerra. Pero claro, Saúl tenía más miedo que vergüenza y tampoco quería que su hijo fuera quien estuviera allí. Por eso ofrece, a ver, quien quiera, le doy a mi hija, le convierto en príncipe. Y ya es príncipe contra príncipe. Todo queda en casa. Claro, le acabo de subir al rango, yo me cubro la espalda y hay muchas cosas en el texto bíblico que no vienen, pero que tú ya sabes que mi mente es prodigiosa para esto. No, pero se pueden ir deduciendo. Pero yo creo que los israelitas estaban preparados para la batalla. Todo el mundo confiaba en que David iba a perder. Y cuando perdiera, los filisteos, como no se iban a rendir, iban a atacarlos. Así que todos estaban preparados para la batalla. Y le arman a David, le ponen toda la armadura de tal forma que no puede ni moverse. Y David tiene que acudir a su defensa y decir, mira, yo no estoy acostumbrado a esto, Dios me ha salvado otras veces, es Dios quien me va a salvar. Y, bueno, ¿con qué convicción lo diría que Saúl dice, pues venga, marcha, aunque no hayas vestido como un príncipe, aunque no estés así en el campo de batalla, como se espera que sea esta batalla, marcha como sea, porque esto tiene que acabar 40 días allí escuchando cómo se ríen de ti, esto tiene que acabar como sea. Me encanta David. Es que David ahí personifica lo que es ser una persona de fe. Es decir, si yo estoy todos los días con Dios, si yo hablo con Él, si yo me relaciono y sé que Él puede hacer esto y más, con tranquilidad. Y esa tranquilidad es la que le da la fuerza suficiente. Y luego además, el mérito, que es otra cosa, ¿eh? ¿A quién se lo atribuye el propio David? Porque voy a haber dicho, ¿lo veis? ¿Lo veis? Yo, tenéis que haberos fiado de mí. En ningún momento se le sube a la cabeza en esta ocasión. Ni cuando habla con el rey. Le dice, Dios me ha librado otras veces. Él no dice, mira, tengo una puntería con él. Con la onda. Tendrías que verme lanzar. Dios me ha librado, lo va a hacer ahora también. A mí me asombra David, porque es un muchacho, pero que confía en Dios con un corazón noble y sincero. Es verdad que luego se equivocaría, pero no me extraña que Dios diga un hombre conforme a mi corazón, porque viendo cómo él se acerca al campo de batalla, la imagen que habíamos dejado antes, Goliat no tiene un punto débil y él va convencido y escoge 5 piedras. ¿Por qué escoge 5 piedras? Porque sabe que Dios actúa cuando tú haces tu parte. Y yo creo que él calcula, Goliat va a venir hacia mí, ¿cuántas oportunidades tengo para disparar? Pues la onda hay que manejarla, hay que moverla. Tengo posibilidad de lanzar 3 veces, cojo 5. ¿Por qué? Porque Dios abre oportunidades donde el hombre no las ve. Así que no me limito al 100%, yo me preparo al 150%, porque Dios me va a abrir una oportunidad. Y cuando coge las piedras, coge 5. Él no está seguro que con la primera vaya a hacer nada. Coge hasta 5, lo máximo que tengo para poder disparar. Eso es lo que le enfada a Goliat. Vienes con piedras, vienes con palos. Soy un guerrero. Yo vengo aquí a la gran batalla. Llevamos 40 días convocando una gran batalla entre el príncipe de los judíos aquí y el príncipe de los filisteos. Y vienes tú, mamarracho, y se desmonta, quita todas sus defensas, decide que con sus manos era un animal. Con sus manos es suficiente para descuartizarlo. Y David ve la mano de Dios. Dios acaba de ponerlo en sus manos. Y con la primera piedra no necesita las 5. No. Con la primera lo tumba. Y luego el ejército que estaba preparados para la derrota y para enfrentar a los filisteos, resulta que ya están preparados para la guerra. Y los filisteos, después de 40 días, riéndose, sin estar preparados, porque salían a la fiesta a ver cómo los humillaban a los judíos, a los israelitas, no están preparados, no tienen sus armamentos, no tienen nada, y el pueblo de Israel derrota a todo el ejército. Como Dios abre caminos donde no los hay. Solo si te pones en sus manos, solo si confías, solo si das más allá del 100% de tus posibilidades. Sí, porque si algo sabía David es que no estaba solo, no. Que no caminaba nunca solo. Y eso es esencial. Cuando él habla de Saúl, lo podíamos leer en el texto bíblico, porque él habla
sabiendo que Dios caminaba a su lado siempre, que Dios estaba con él en todo momento. En el 37 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él habla de ese Dios que está a su lado. Él, siendo un pastor solo en medio del monte, sabía que Dios siempre estaba a su lado, que Dios caminaba a su lado en todo momento. Igual cuando estaba delante del oso, cuando estaba delante del león, y ahora que caminaba en el valle frente a Goliat, no caminaba solo. Y además es la misma promesa y el mismo poder que está accesible para cada uno de nosotros en nuestras luchas diarias y en los desafíos que tenemos por delante. Dios nos promete que está a nuestro lado y que es capaz de matar a cualquier filisteo, a cualquier que nos desafíe en nuestra vida. Pero hay que ponerse en las manos de Él. Solo hay que tener memoria y confianza y decir, al igual que Dios me salvó de esta situación, al igual que Dios intervino en aquella ocasión, y hacer memoria de nuestra vida, y estoy seguro que todos somos capaces de haber visto la mano de Dios en muchos momentos, al igual que Dios intervino allí, va a intervenir ahora. Solo hay que tener confianza en ese Dios que siempre actúa en nuestro favor. Os animamos, y lo subtitulamos en Filisteo, a que vosotros mismos podáis leer esta historia en vuestras Biblias, en cualquier aparato móvil, en el ordenador. Está en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulos 16 y 17. Veréis que nos va a dejar indiferentes. Es increíble esta historia. Y que se metan en la piel de David, un muchacho de 16, 17 años, con plena confianza en Dios, frente a dos ejércitos, en los cuales ninguno de ellos ninguno confiaba en Dios. Un duro por él, y sin embargo... Unos eran enemigos de Dios, sí, y los otros eran desconocidos de ese Dios al que representaban. Seguimos adelante. Juan Luis. Bueno, ¿hasta qué hora vamos dando vueltas?